Allí estaba, un Bentley Continental blanco estacionado directamente frente a las puertas de mi granero como si estuviera posando para una revista de estilo de vida llamada Asterisco Adinerado, con derechos y sin pinchar asterisco. Así que hice lo que cualquier hombre racional con 38 años de agricultura y un tractor Massey Ferguson bien cuidado haría. Lo levanté, lo incliné y lo estacioné encima de mi pila de estiércol como la cereza en la cima de un domingo de justicia. La Karen de la Joa gritó como si hubiera atropellado a su primogénito, lo cual, honestamente, podría haber hecho si su primogénito también fuera un vehículo de lujo británico con una placa personalizada que decía Joa One Queen. Me llamo Gordon Bellamy, pero la gente me llama Gordy. Soy un ganadero de quinta generación y orgulloso dueño de 14 acres en Timber Hollow Ridge, una comunidad semirural donde los campos superan a las aceras y la gente se ocupa de sus asuntos. Bueno, solían hacerlo hasta que Charisse Lockhart se mudó hace 2 años con un marido desarrollador inmobiliario, perros de bolso y un acento que no coincidía con ninguna región conocida de los Estados Unidos. Inmediatamente declaró su intención de elevar el cociente estético de Timber Hollow, comenzando por prohibir los graneros. Sí, los graneros, ya saben, esas cosas que usan los agricultores. El mío aparentemente era asterisco demasiado rústico, demasiado parecido a un granero, demasiado visible desde la carretera por la que rara vez conduce asterisco. Charisse comenzó su campaña contra mi existencia con cartas firmemente redactadas. Asterisco su granero está comprometiendo el capital del vecindario, decía una. Asterisco la presencia de heno viola el artículo 6. Amenazas orgánicas a la uniformidad asterisco, decía otra. Mi favorita personal fue la que exigía que la visibilidad del tractor se limitara a horas de tractor designadas, que ella había decidido que eran asterisco solo de 4 a 5 de la mañana. Asterisco. Al principio intenté reírme. Después de todo, mi familia había estado cultivando esta tierra desde antes de que su abuelo aprendiera a escribir pretencioso. Pero luego vino la guerra de estacionamiento. Empezó a dejar su Bentley frente a mi granero cada fin de semana, alegando que estaba organizando una protesta contra el exceso agrario. Mis llamadas a la Junta de la Joa fueron ignoradas. Las notas que dejé en su parabrisas fueron rotas y engrapadas a un pepino, luego dejadas en mi buzón. Todavía no estoy seguro de qué mensaje se suponía que eso enviaba. La gota que colmó el vaso llegó cuando hizo una sesión de fotos con su coche y 2 caniches miniaturas sobre mis pacas de heno, mientras sorbía algo con una sombrilla de papel y lo llamaba chic campestre. Publicó las fotos en línea con leyendas sobre llevar civilización a la naturaleza salvaje. Fue entonces cuando instalé una cámara con sensor de movimiento. En una semana, tenía imágenes de ella bloqueando intencionalmente la entrada para mi ganado a las 6 a.m., justo cuando necesitaba mover mi ganado al pastizal norte. Estacionaba ese Bentley de lado a través de toda la entrada y luego se alejaba sorbiendo un latte como si fuera la dueña del lugar. Cuando la confronté al respecto, presentó una queja falsa ante la Joa alegando que yo había asterisco atrapado su coche con equipo agrícola y puesto en peligro a sus perros con maíz hostil asterisco. Sí, maíz en mazorca creciendo en un campo. Aparentemente, su mera existencia era un acto de agresión. El sheriff que vino a investigar resulta ser el esposo de mi prima, y cuando vio las imágenes de mi cámara, se rió tan fuerte que tuvo que sentarse en una paca de heno para recuperar el aliento. Le pregunté cuál era la multa por obstruir propiedad privada. Se secó las lágrimas de los ojos y dijo, asterisco técnicamente, puedes remolcarlo, moverlo o convertirlo en una jardinera si quieres. La ley es bastante clara sobre los vehículos que bloquean operaciones agrícolas asterisco. Yo elegí moverlo, pero con mi propio toque especial, la próxima vez que estacionara ese Bentley frente a mi granero, y sabía que lo haría porque Charisse era predecible en su mezquindad. Subí tranquilamente a mi tractor Massey Ferguson de 4 toneladas. El cargador frontal había sido revisado recientemente y funcionaba suave como la mantequilla. Me acerqué a ese bicho de carbón sobrevalorado como si fuera un saco de papas que necesitaba reubicación. La hidráulica silbó mientras posicionaba el cargador bajo el chasis del coche, encontrando el punto de equilibrio perfecto. 30 minutos después, Asa Bentley estaba encaramado en la cima de mi pila de compost como un monumento a las malas decisiones. Lo había colocado perfectamente entre 2 pacas de heno y un viejo letrero de Don't Tread on Me que había estado queriendo colgar de nuevo. Los caniches observaban desde la distancia, usando pequeños chalecos etiquetados como apoyo emocional, que estoy bastante seguro eran para ella, no para ellos. Tomé fotos desde todos los ángulos.
asegurándome de capturar la forma artística en que el sol de la mañana brillaba en el cromado contra el rico fondo marrón de la materia orgánica en descomposición. Cuando Charisse llegó 2 horas más tarde para recuperar su coche para lo que llamó una importante patrulla de cumplimiento de la JOA, su grito fue lo suficientemente fuerte como para hacer que mis cabras entraran en pánico y 3 gallinas mudaran espontáneamente. Se quedó allí, con sus tacones de diseñador hundiéndose en el barro, señalando su coche como si la hubiera traicionado personalmente. Asterisco, ¿cómo se atreve? Asterisco, chilló con ese acento que parecía cambiar entre británico y sureño dependiendo de su nivel de estrés. Asterisco, esto es destrucción de propiedad. Esto es agresión. Esto es terrorismo agrícola. Asterisco. Llamó al 911 tan rápido que pensé que sus dedos podrían incendiarse. La despachadora, que resulta ser la hija de mi vecino, intentó mantener una voz seria mientras anotaba los detalles. Asterisco, señora, para aclarar. ¿Su coche está encima de una pila de qué ahora? ¿Compost y estiércol? Asterisco. Charisse gritó al teléfono. Asterisco, puso mi Bentley encima de excremento real. El sheriff llegó en 15 minutos, probablemente porque quería verlo por sí mismo. Cuando llegó, echó un vistazo a la escena, luego se volvió hacia Charisse con la expresión más profesional que pudo reunir. Asterisco, señora, dijo, intentando no sonreír. Asterisco, según las fotos que el señor Bellamy me ha mostrado y las imágenes de seguridad de su propiedad, usted ha estado invadiendo repetidamente y bloqueando su acceso agrícola comercial. Eso es un delito, mover su vehículo a otra ubicación en su propiedad, aunque poco convencional, no lo es. Asterisco. La cara de Charisse se puso de un tono de púrpura que solo había visto en berenjenas exóticas. Amenazó con demandarme a mí, al sheriff, al condado y posiblemente al fabricante de mi tractor. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y ofrecí compartir las imágenes de la cámara de mi tractor, más las imágenes de la cámara de seguridad, más las fotos del letrero de asterisco no estacionar. Acceso a granja privada asterisco que ella misma había arrancado la semana anterior y tirado a mi estanque. Lo había sacado y lo guardé como evidencia. El sheriff le advirtió que estaba invadiendo propiedad y obstruyendo el comercio, lo que en una zona agrícola conlleva multas considerables. También mencionó que presentar informes policiales falsos, como alegar que yo la había atacado, era un delito menor. Charisse se retiró a su coche, o más bien, se retiró para pararse bajo su coche y gritar amenazas hacia él mientras exigía que lo bajara inmediatamente. Las noticias viajan rápido en Timber Hollow Ridge, y en una hora, la mitad del vecindario había pasado para ver la escultura de Bentley que había creado. Las fotos comenzaron a circular en las redes sociales con leyendas como, el arte moderno llega a Timber Hollow y asterisco finalmente. Alguien estacionó a Karen apropiadamente asterisco. La Junta de la JOA convocó una reunión de emergencia para esa noche, y por primera vez en 2 años, la sala comunitaria estaba llena. Los residentes llegaron armados con recibos, literal y figurativamente. Marta Henderson trajo fotos de Charisse amenazando con multarla por colgar una bandera estadounidense que aparentemente era 2 pulgadas demasiado grande, según una regla que Charisse había inventado esa misma mañana. Tom Patterson reveló que lo habían multado con 50 pesos por tener demasiadas calabazas durante octubre. Asterisco demasiadas se definió como más de una. Sarah Chan produjo una carta exigiendo que asterisco retirara los dibujos con tiza de sus hijos de su propio camino de entrada dentro de los 30 minutos de su creación o enfrentara una penalización de 75 pesos por instalaciones artísticas temporales sin permiso. Asterisco. El tesorero de la Junta, un contador tranquilo llamado Harold, que había estado llevando registros detallados, reveló que Charisse había estado usando fondos de la JOA para pagar a su jardinero personal, alegando que era para embellecimiento comunitario, aunque el trabajo se hacía exclusivamente en su propiedad. También había intentado aprobar una resolución que requería que todos los residentes usaran el mismo tono de pintura beige, que coincidentemente solo estaba disponible en la ferretería de su cuñado a 3 veces el precio normal. La votación fue 6-1 para destituir a Charisse de su cargo como presidenta de la JOA, con efecto inmediato. El único voto a su favor fue de la propia Charisse, quien se había negado a excusarse de la votación sobre su propia conducta. La Junta también le entregó un aviso formal de prohibición de entrada para mi propiedad y otras 3, y requirió permiso escrito antes de que pudiera pisar la tierra de nadie para asuntos de la JOA. Como ya no era presidenta, eso significaba nunca. Pero ese no fue el fin de los problemas de Cereza. La oficina del sheriff, después de revisar toda la evidencia, le emitió citaciones por invasión de propiedad,
Presentación de un informe falso y obstrucción de operaciones agrícolas. Las multas totalizaron 4.800 pesos, cuando intentó argumentar que no podía pagar esa cantidad. El juez le recordó que conducía un Bentley y vivía en una casa de 5 habitaciones con una piscina en forma de cisne. El reclamo del seguro para su coche fue otra historia completamente diferente. Cuando Shores llamó para reportar los daños al chasis inferior de su vehículo por lo que llamó un ataque malicioso contra Actor, el ajustador vino a investigar. Después de enterarse de que el coche había sido estacionado ilegalmente en propiedad privada y movido por el dueño de la propiedad, y que el daño fue causado por el ciclo de fermentación de la pila de estiércol, que había creado calor y humedad que corrompieron los sistemas electrónicos del coche, lo clasificaron como un incidente agrícola extraño. El reclamo fue denegado porque Sarice había creado las circunstancias que llevaron al daño mediante sus propias acciones ilegales. El ajustador realmente usó la frase asunción de riesgo al explicar por qué estacionar ilegalmente en una granja activa y que te reubiquen el coche no estaba cubierto por el seguro a todo riesgo. El estimado de reparación ascendió a 12.000 pesos solo por la electrónica, sin contar el olor permanente que de alguna manera había penetrado el interior de cuero. Sarice intentó llevarme a un tribunal de pequeñas demandas, pero el juez, después de revisar las imágenes de seguridad, las citaciones por invasión y el reporte del sheriff, no solo falló a mi favor, sino que ordenó a Sarice pagar mis honorarios legales de 2.000 pesos. El juez señaló específicamente que yo había mostrado una restricción notable al no haber hecho remolcar su coche a un depósito de grúas a 50 millas de distancia, lo que habría estado plenamente dentro de mis derechos. También mencionó que colocar el coche en la pila de compost, aunque creativo, en realidad no había dañado el vehículo inicialmente. Solo la decisión de Sarice de dejarlo allí durante 4 horas mientras discutía había causado el daño. El golpe final llegó cuando el Departamento de Agricultura del Estado se involucró. Resulta que interferir con operaciones agrícolas es una ofensa grave que puede resultar en multas de hasta 25.000 pesos. Después de revisar el patrón de acoso, las quejas falsas y el bloqueo repetido de mi granero, le emitieron a Sarice una orden de cese y desistimiento y una multa de 15.000 pesos. Ella se quedó de pie en la sala del tribunal mientras el juez leía el fallo, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, su rostro pasando por todos los tonos de rojo del espectro antes de aterrizar en un gris pálido que combinaba con sus zapatos de diseñador.